Bueno, es el último video de la clase. Esperemos tener éxito en su estudio. Entonces, ¿cómo se calculan esos intereses durante la instalación? Nos dice que nos hemos prestado un año antes, dice, $120,000. Muy bien. Como ustedes verán, esta es la tabla de amortización e intereses del préstamo para activos fijos. Este es un ejemplo. Nos estamos prestando $120,000. Entonces, este es el cuadro que tienen que elaborar. Dice que van a ser 5 años de plazo. Esos 5 años incluye al año de diferimiento. Entonces me voy a prestar el año -1, luego voy a ver el año 1, 2, 3, 4. Esta es la columna del saldo deudor, esta es la columna del pago de intereses, y esta es la columna de amortización del capital. Y este es el total, que va a ser la suma de pago de intereses más la amortización del capital. Muy bien. Dice que la tasa de interés es del 10%. Entonces el 10% de 120,000 son 12,000. El primer año no se amortiza el capital porque dice que hay un año de diferimiento, es lo que nos ha indicado el banco. Entonces solamente pago como total la tasa de interés, ¿de acuerdo? Para el primer año, este es para el año -1. Para el primer año en la operación, todavía lo que queda son $120,000. Eso tengo que pagar en los siguientes 4 años, por lo tanto voy a pagar a $30,000 cada año. La suma de estos $30,000, de estos $30,000 hacen 120,000. Entonces ahora empiezo a hacer esta deducción. El pago de intereses de los $120,000 al 10% van a ser $12,000. He amortizado 30,000 al capital, por lo tanto el total que tengo que pagar ese año son 42,000. 120,000 menos 30,000 son 90,000, entonces solamente voy a pagar sobre saldo nomás. El otro sistema es el francés, pero aquí estamos aprendiendo a pagar sobre saldos. No me interesa mucho ese asunto del pago francés porque al final es prácticamente lo mismo, pero confunde al estudiante. Ahora el saldo son $90,000. El 10% de 90,000 son $9,000. La amortización del capital 30,000. La suma de 9 más 30 son 39,000. Y he pagado 30,000 más, entonces 90,000 menos 30,000 me quedan 60,000. El 10% de 60,000 son 6,000. Amortizo 30,000 como corresponde, tengo que pagar 36,000. Pero ya he pagado 30,000, por lo tanto 60,000 menos 30,000 son solamente 30,000. El 10% de 30,000 son 3,000. Y tengo que pagar este último año 30,000 también, por lo tanto voy a pagar total 33,000 y acabo de elaborar la tabla de amortización e intereses del préstamo por activos fijos. Este 12,000 que tiene fondo amarillo y que corresponde al periodo de instalación del proyecto son 12,000, ¿verdad? Son 12,000 para el primer año. Esos son los intereses durante la instalación. El año -1 significa que se está instalando, que se está montando. Entonces, el pago de intereses, sí, de los 120,000 en el periodo de instalación son 12,000. Y así, aquí viene la explicación. Dice, se denomina año -1 al periodo de instalación y a partir del año 1 al 4 corresponde a la fase de operación del proyecto. Normalmente, los préstamos destinados al fomento de la industria brindan el periodo de gracia o diferimiento del pago de capital, en el entendido de que en esta fase no se generan ingresos en el proyecto. En consecuencia, este ítem, sobre la base del ejemplo, considera $12,000 como intereses durante la instalación del proyecto. Entonces, ya están entendidos todos los ítems que corresponden al activo diferido. Y ahora ingresamos a hablar sobre el activo circulante. En la bibliografía específica se denomina simplemente capital de operaciones o capital para la puesta en marcha. El concepto de activo circulante se fundamenta en el hecho de que una vez incorporado el capital al negocio, este va circulando durante la fase de operación, hasta que conceptualmente el proyecto cierre o para fines de proyecto se incorpore para su actualización al evaluarlo a la conclusión del horizonte de vida del proyecto. Nosotros lo vamos a incorporar, sí, al final para evaluar este activo circulante. ¿Qué es este activo circulante? Es el dinero necesario que por lo menos se calcula para el funcionamiento de la planta de 3 meses. ¿Por qué razón?
porque es de suponer que hasta que en este tiempo, 3 meses, hasta que entren al mercado, conozcan el producto y utilicen el producto o servicio, no van a haber ingresos todavía. Sí, vamos a tener que dejar a crédito, etcétera, etcétera. Entonces, es un dinero necesario para poner en marcha el proyecto. Por eso que también lleva el nombre o capital para la puesta en marcha. ¿Sí? Entonces, dice, este activo está relacionado con la necesidad que tiene el proyecto para arrancar la fase de operación, puesto que es lógico suponer que a partir del arranque y tener disponibles las existencias de productos procesados, se requiere tiempo. Por otra parte, los productos son aún desconocidos en el mercado consumidor y no se puede esperar gran demanda de los mismos, sino que es función de la estrategia comercial que se especificó en el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado. Suponiendo la promoción y venta diferida de 2 o 3 meses antes de recibir un flujo estable por la venta de los productos o servicios. El tiempo que se considera adecuado, otra señorita que recién ha venido a que le tomemos en cuenta. El tiempo que se considera adecuado para su cálculo es de 3 meses, lo que les decía. Máximo 3 meses. 3 o menos tiempo. Y en él deben especificarse los costos necesarios para sostener el funcionamiento del proyecto, siendo ellos los costos de producción y algunos costos administrativos generales. En el ejemplo que se propone en la estructuración del cuadro de inversiones de activos, se tomará un cuarto de los costos anuales indicados. Por eso, para construir esta parte del capital de operaciones, normalmente se utiliza, un momentito, por favor. No griten, por favor, que pasamos clase. No, ahí por la puerta. Ya, volvemos. Otro señor que recién se está ubicando, don Facundo Quispe Alvarado. Bueno, no sé, lo vamos a admitir, aunque ya no deberíamos admitirlo. Entonces, el tiempo que se considera para el cálculo del capital de operaciones es 3 meses. Sí, y en el ejemplo se tomará, dice, un cuarto de los costos anuales indicados. Claro, porque un cuarto del año corresponden a 3 meses. Entonces, una forma práctica de poder elaborar el capital de operaciones, ¿sí? Es sobre la base de los costos, entonces, de los costos anuales. De esos costos anuales no todos van a entrar al capital de operaciones, porque les voy a explicar por qué razones no tienen que entrar todos, ¿no? Pero los principales para poder poner en funcionamiento la planta. Entonces, no solamente los costos operativos, sino los costos administrativos. Dirán, pero no, ¿por qué los costos administrativos? Porque ahí está la mano de obra indirecta. Y si no se paga la mano de obra indirecta, no funciona tampoco. Ahí está comprendido el gerente general, toda la parte administrativa. Entonces, consiguientemente, sí, les voy a indicar qué ítems no deberían ingresar, ¿sí? Para el cálculo del capital de trabajo o de operaciones, se asumen algunos de los costos del siguiente subepígrafe que son necesarios para poner en marcha la fase de operación del proyecto, tanto de producción como los administrativos generales. El siguiente cuadro hace referencia a los costos necesarios para 3 meses de operación del proyecto. A ver, lo veamos. Este es el cálculo del capital de operaciones del proyecto para 3 meses. Fíjense, ¿qué van a ingresar acá? Pueden ingresar otros más, pero la mano de obra directa, materia prima, electricidad, mantenimiento, ropa de trabajo. En costos administrativos generales, mano de obra indirecta, servicios básicos, mantenimiento de sistemas de información y comunicación. Es decir, si no consideramos estos elementos, definitivamente no hay producción. Entonces, esto es lo mínimo que tenemos que pagar, ¿no? La electricidad, porque un mes viene la cuenta, en el segundo también podemos un poquito fallar, pero ya viene el tercer mes, nos cortan la energía eléctrica. Entonces tenemos que disponer de dinero para pagar la electricidad. El mantenimiento, como es una planta nueva, entonces se tiene que necesariamente prever, ¿no?, dineros para el mantenimiento, la ropa de trabajo lo propio. La mano de obra indirecta, ya les he explicado, servicios básicos como el agua, teléfonos, hay que pagar mensualmente. Mantenimiento de sistemas de información también y comunicación. Entonces, son los ítems, ¿sí?, para este proyecto que estoy considerando para el cálculo del capital de operaciones del proyecto.
Aquí hay otros más. Combustible, lubricantes y mantenimiento del automotor. Y promoción y difusión comunicacional. Claro, si no hacemos difusión, no hacemos promoción de nuestros productos, nadie se va a enterar de que estamos fabricando. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero? Tiene que estar incluido en el capital de operaciones, necesariamente, ¿no? O sea, no hay... Aquí están indicándose combustible, lubricantes y mantenimiento del automotor, siempre y cuando tuviéramos automotores. Si no hay automotores, obviamente que este ítem desaparece. Este resultado es trasladado al presupuesto de inversiones en el ítem correspondiente a capital de operaciones y se desglosa en aporte propio, que financia la sociedad establecida, y el resto es parte de otro financiamiento bancario que será analizado en los costos financieros en el siguiente subepígrafe. Bien, miren, jóvenes, tenemos todavía mucho que hablar, ¿sí? Pero para eso yo necesito trabajar con la planilla parametrizada, porque de la planilla parametrizada van a salir los dineros que vamos a anotar en estos presupuestos de inversión. Ese presupuesto de inversión es total del proyecto. Les voy a explicar en la siguiente clase, pero necesariamente tengo que trabajar con la planilla parametrizada. Además que tengo que pasarles la planilla parametrizada para que ustedes se elaboren, hagan esta evaluación. Hasta aquí, jóvenes, me he quedado cansadísimo, les comento. Me imagino que ustedes también deben estar cansados. ¿Qué dicen? Podemos más bien aprovechar el tiempo que queda para poder analizar. Sí, es mucho, necesito que estén frescos para esta parte. Hasta aquí ya me imagino que deben estar, sus chips deben estar agotados, ya si hay agotamiento en el cerebro, porque ha sido muy grande la información que les ha ido pasando en esta clase. La pregunta que quiero hacerles es, ¿consideran ustedes que podamos parar acá y hablar sobre los exámenes? ¿Qué dicen? Escucho opiniones, por favor. ¿Aló? ¿Se han dormido? Está bien, hija, hasta aquí nomás pasaremos también. De mi señal se está perdiendo un poco. Sí, sí, no, Y el problema es de que es mucha la información. Yo necesito que ustedes estén con la mente fresquita, como a las 6 de la tarde empezamos, para poder explicarse el resto. Además, tengo que pasarles la planilla parametrizada para ver cómo se calculan estos, porque automáticamente hay que calcular, sí, es con una planilla Excel nada más, la planilla parametrizada, pero tengo que explicarles la forma en la que se tiene que construir, justamente para hacer este análisis financiero, porque aquí vienen solamente los resultados del análisis que les estoy comentando. Entonces vamos a parar acá, pero voy a parar la grabación, pero todavía no me voy a